Estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas. La declaración de ilegal del movimiento huelguístico de los jueces y del IMPEC. A estas alturas, este gobierno definitivamente no sabe dónde está parado, ni sabe de dónde viene, ni sabe para dónde va. Estamos en viernes, entra un largo fin de semana, y después de ese fin de semana puede venir el cataclismo. Si es que el gobierno no logra arreglar hoy el paro judicial y el paro carcelario, el martes vamos a estar en una situación de crisis de proporciones incalculables. La tenemos hace mucho rato. La situación en las cárceles, los hacinamientos, el maltrato a la población carcelaria está llegando a unos límites sencillamente insoportables de estas desventuras, no cabe duda. No ha construido un calabozo en más de 4 años de gobierno. Juanpa no ha hecho sino hablar de las megacárceles y hablar y hablar y hablar, que es lo único que sabe hacer, mal hecho por supuesto, y ahí nos tiene en esta situación. ¿Qué pasa con Fidel Castro? Con Fidel Castro pasa algo muy grave, o está en una situación de postración que impide que lo muestren. Mostrar una agonía, mostrar una senectud decrépita, pues es un acto de piedad, dependiendo de quién se trate, o un acto intolerable para un tirano, para un déspota, porque ellos viven de la imagen. Trafican con todo, inclusive con los cadáveres. ¿Qué pasa con Fidel Castro? Está muerto, está gravemente enfermo, algo muy grave está pasando. Y eso no es indiferente para Cuba, no señores. El liderazgo de Fidel Castro, su existencia, su presencia en la vida cubana es lo que todavía mantiene viva una revolución que debiera estar al mismo tiempo. Reuniones de Obama con Raúl Castro en La Habana el 21 y el 22 de enero. Nos preguntamos si de una vez, pues ya que están allá, ¿por qué no comparten reuniones con Márquez y con De la Calle para que hagan la reunión completa? Obama está desafiando al Congreso de los Estados Unidos, que es de amplia mayoría republicana. Obama está subiendo en las encuestas, tiene un momento de aliento en las encuestas. Cristina Londoño nos hablará de todos esos temas desde los Estados Unidos. Mes de noviembre, las exportaciones cayeron, oigan la cifra, 23%. Una caída muy grande en las exportaciones del petróleo, claro que sí, en su valor, pero también caída en las exportaciones de manufacturas, caída en las exportaciones agrícolas, salvo en las de café. Es que seguimos jugando con las cifras cafeteras porque estamos comparando este año con el año pasado, que estaba todavía afectado por la crisis pavorosa del café que lo llevó a una producción de 8 millones de sacos, cuando Colombia nunca había producido menos de 12 millones de sacos. Ahora vuelve a los 12 millones de sacos y entonces relativamente hay un aumento en la exportación cafetera. Pero las exportaciones están en la ruina. Lo que nadie entiende entonces es en esas circunstancias cómo cae el precio del dólar tan brutalmente como ha caído en los últimos 2 días. Ha caído 50 pesos, está por debajo de 2.400 pesos el dólar. ¿Por qué cae cuando se sabe que habrá menos dólares? Porque hay menos exportaciones, vienen los reintegros y esos reintegros vendrán muy recortados. Estará con nosotros en la hora de la verdad Carlos Gustavo Cano, director del Banco de la República, para que nos explique estos temas sobre los que el país necesita claridad, no necesita saber dónde está parado. La canciller da unas declaraciones diciendo que ha hecho un descubrimiento fabuloso, y es que a China se le pueden vender alimentos. 1.000 millones de personas comen, claro que sí. China no es un gran productor de alimentos, lo sabe todo el mundo, hasta la canciller colombiana. Entonces descubre que se le puede vender. ¿Qué, señora canciller? ¿En cuáles cantidades? ¿Dónde están las empresas agrícolas de tamaño suficiente para vender los centenares de miles de toneladas que necesitaría China para hacer un comercio significativo en materia de alimentos? Usted descubrió el agua tibia, pero no nos alcanza a contar cómo se puede calentar o acabar de calentar esa agua tibia. Coca-Cola
Coca-Cola, la firma más tradicional del mundo en gaseosa, se reorganiza, saca 1.800 empleados para ahorrar $3.000 millones. No es el momento más feliz en esta bebida que creó toda una época en la vida del mundo y en la vida particular de Colombia, la época de los Coca-Colos. El caos en la Universidad de San Martín. La intervención ha sido tardía e ineficiente. Lo que hay es caos, como todo lo que maneja este gobierno. ¿Cómo va a empezar el nuevo semestre? ¿Con cuáles medios? Pagándole cómo a los profesores, pagándole cómo a los proveedores de bienes. Los empleados en ciertos sitios se han llevado hasta los computadores para tenerlos en garantía de los salarios que no les pagan. Es una situación crítica y, como siempre, las intervenciones del gobierno de Santos son tardías y son ineficientes. Sale Juan Fernando Cristo con unas declaraciones que ha debido callar. Salió diciendo, como él se las da de gracioso a veces y de ingenioso, que es que nos dolería mucho que Juan Manuel Santos hiciera la paz. No diga tonterías, doctor Cristo, no las diga. Si las piensa, primero no las piense, si las piensa, no las diga. ¿Cómo se le ocurre que nos va a doler que Santos haga la paz? Que la haga, pero que la haga sin impunidad, la haga sin entregarle el país a las FARC, la haga sin destrozar nuestro ejército, la haga sin entregar el país a la cocaína, la haga sin crear instituciones que hacen repúblicas independientes en manos de las FARC, las haga sin garantizar elecciones que se ganen con armas y no con votos. Hágalas, pero ¿de cuál paz estamos hablando? Él no lo ha entendido, o parece que no lo entendieron. Después de los acontecimientos de París, en Madrid van ya 2 falsas alarmas, una en las oficinas del Grupo Prisa y otra en el metro de Madrid. Allá la epidermis de los madrileños sigue afectada con el cruel atentado en la estación de Atocha, de manera que hay mucha sensibilidad sobre ese particular. Horripilante hallazgo en Guerrero, México. 11 cuerpos decapitados. El terrorismo narcotraficante de México es sencillamente pasmoso. Es como el colombiano, pero todavía más cruel y más duro. Esos son los aliados de las FARC. ¿En qué quedaron las declaraciones de Jinping sobre las multimillonarias inversiones de China en Latinoamérica? Las declaraciones ya están dadas, el anuncio está hecho. ¿Cuándo vienen esas inversiones? ¿A qué se van a aplicar? ¿Cómo va a dedicar China sus recursos para conseguirse a América Latina y poner contra la pared al gobierno del presidente Obama, que no se da cuenta, como no se da cuenta de nada? ¿Qué es lo que sucede? Pero ese es un tema de una importancia trascendental. Y hoy en la historia recordaremos los finales de los años 70 y los años 80, donde aparecen unas figuras claves para entender el mundo contemporáneo. Margaret Thatcher, Ronald Reagan en los Estados Unidos y François Mitterrand en Francia. Sin esos 3 personajes y lo que hicieron y lo que pasó con ellos, no entenderíamos el mundo de hoy. Recordaremos cuáles fueron esos hechos y cuál la proyección histórica de esos 3 personajes, los 3 ya desaparecidos. Ronald Reagan de los Estados Unidos, Margaret Thatcher de la Gran Bretaña, François Mitterrand de Francia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. ¿Qué les parece si hablamos de la crisis carcelaria en Colombia? Porque la crisis de las cárceles reventó. A pesar de ser la crónica de una desgracia anunciada, ¿no? Porque esto no pasó de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de lo mismo? El gobierno dejó que el problema creciera y el problema ha adquirido proporciones inmanejables. En el 2006, a mí me encantan los números porque los números son contundentes. En el 2006 el hacinamiento era del 14.5%, pero en el 2013
es del 58%. Ya estamos un poquito más en el 2014. En otras palabras, las cárceles tienen capacidad para albergar a 76.066 presos y había, ya hay más, 120.387. Y el problema fundamental es que no se han creado nuevos centros de reclusión desde la época del expresidente Álvaro Uribe. E insisto, me remito a los números, a la estadística que les di. Cuál era el hacinamiento en el 2006 y cuál es el que hay actualmente. Pues bien, la situación es tan delicada que los guardias del INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, no pueden manejar ya esa sobrepoblación y han protestado con toda la razón por la falta de atención del gobierno. Habrá un cese de actividad total en las cárceles, señalando que se necesitan más funcionarios para un sistema carcelario que además es obsoleto, le falta tecnología y está colapsado, y en el que todos los días se viven episodios de fugas. Entiendo que cada guardia le toca cuidar un número ridículamente gigante de presos, ¿no? Hablamos de 2.000. Por otro lado, las URI, las unidades de reacción inmediata, están también a rebosar y la aglomeración es del, escuchen bien, 200%. 200%. En Bogotá hay solo 5 unidades, que son los centros de paso de los detenidos mientras son trasladados a las cárceles, y ya hemos visto reportes hasta de embarazos. Ayer nos enterábamos de una joven que lleva 5 meses en una URI, que dice que fue allí donde se quedó embarazada. ¿Qué va a hacer el gobierno para solucionar un tema que se le reventó en la cara? ¿Va a enfrentarlo o va a mirar para otro lado? Pregunto. Sí, pero ya para qué lado mira. Es que no se le olvide que este gobierno ya tuvo todo un periodo de 4 años en los que no hizo nada, absolutamente nada, por ninguno de los problemas serios que tiene el país, y este es uno de los mayores. Y obviamente el problema carcelario está unido al problema jurídico penal. No hay una política criminalística, no la hay en absoluto. No sabemos si el ministro de Justicia existe, si se ha posesionado. No hay política en esa materia. Pues tampoco hay política carcelaria. Y esto reventó. Esperamos que en este fin de semana, en este puente, se haga un arreglo con el INPEC y se haga un arreglo con el Poder Judicial, porque de otra manera vamos a tener un martes 13 que va a hacer honor a su nombre y a su mala fama, sí. Y a su tradición, sí. Claro, a su tradición sí. de tragedia. Pues no sé por qué, y eso no tiene ningún sentido. Pero martes 13, este sí sería un martes 13, un martes negro para Colombia, donde en este fin de semana no haya una solución a un problema que el gobierno no soluciona, porque no soluciona ningún problema. Ustedes recuerdan hace cuánto tiempo hablamos con la ministra de Justicia, Rudestela Correa. ¿3 años? ¿2 años y medio? ¿3? Sí, y nos dijo, más o menos. Claro. 2 años. Y le dije, 2 años nomás. Sí, hace 2 años, doctor. En todo caso, le preguntamos qué pasaba con el tema de las cárceles y nos dijo que estuviéramos tranquilos porque al terminar el gobierno ya estarían construidas unas mega cárceles que estaban en marcha y que iban a solucionar toda la cuestión. Pues no solucionaron nada porque no se han construido, ni se han proyectado, ni se han financiado. No existe nada, como no existe nada en ninguna parte en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y esto nos explotó, Montserrat, nos explotó. No sabemos cómo no han venido aquí comisiones de derechos humanos de la ONU para hacerle una censura gravísima a Colombia. Es que las imágenes que uno ve de los centros carcelarios le hacen decir, esto no puede ser. A unos seres humanos no se los puede tratar así, por delincuentes que sean. Pero es que la pena es la pena privativa de la libertad. No la pena estar en situaciones como esas, que son simplemente degradantes. La humanidad entera debiera protestar por la política carcelaria de Juanpa, si es que a eso se le puede llamar política. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 9 de enero del año 15, son las 6:23 de la mañana. La muerte de 8 personas que fueron picados por el chikungunya,
que según el Instituto Nacional de Salud, que sufren enfermedades de base, terminaron por desdecir lo afirmado por el microbiólogo presidente Juanpa, quien de manera irresponsable afirmó en Girardot, abro comillas, nadie se muere de chikungunya, queriendo así responder a la columna de la periodista Salud Hernández, quien fue picada por el mosquito, como millones de colombianos. Ahora el panorama es otro. Cuando se reporta la muerte de 8 personas, unos en tratamiento para combatir el cáncer, con quimioterapias de por medio, otras con diabetes y enfermedades cardiovasculares que fueron reportadas en Cartagena, Santander, norte de Santander y Sucre. Doctor Londoño, mientras Juanpa y su ministro de Salud se lavan las manos, las niñas del Carmen de Bolívar claman al cielo ante la indiferencia oficial. Ahora es el mismo mosquito, chikungunya, quien desmiente la indiferencia presidencial. ¿En qué estamos? ¿Quién podrá defendernos? Ya no tenemos ni al Chavo del Ocho. De esto no se muere nadie, claro, se mueren las personas que están más débiles, que tienen una salud frágil, pero no resisten un chikungunya. Esa es una cosa feroz, y es altamente inhabilitante y produce un costo social inmenso. Y ahora están dedicados a fumigar sin contemplaciones, sin estudiar cuál es el costo ambiental y el costo para la salud que tienen esas fumigaciones masivas. Es que no saben qué hacer, es que dan palos de ciego, es que no se preparan para nada. El ministro de Salud salía en estos días a decir que tiene una verdadera tecnocracia en el ministerio. No se nota, no se nota. Ni en el manejo de las niñas del Carmen de Bolívar, ni en el manejo del chikungunya, ni en nada. Se nota que allá haya una tecnocracia. Esa gente se deja coger por asalto, por las cosas. Lo del chikungunya se venía a venir, se sabía que vendría, no hay preparación ninguna, no hay medicamentos, no hay capacitación de los médicos, no hay ninguna política para erradicar esa plaga maldita que nos cayó encima y que le va a producir a los colombianos muchas lágrimas, mucho dolor. Pero así estamos, en este gobierno así estamos. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene muchas noticias importantes que contarnos. Adelante, Cristina, buenos días. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Empiezo con una noticia que va especialmente y con mucho cariño para los bogotanos que se quejan de frío. Les voy a hablar del manto helado que cubre hoy hasta 180 millones de estadounidenses en gran parte del país, en donde se están registrando temperaturas hasta 35 grados Fahrenheit por debajo de lo normal. Esto ya a este punto Fahrenheit y centígrados se equiparan. En el corazón del país, por ejemplo, los colegios están cerrados. En Chicago registraron 21 grados Fahrenheit bajo cero. Hasta abrieron los museos para que la gente pudiera resguardarse del frío. Minneapolis, incluyendo los vientos, se registraron hasta 50 grados bajo cero. Y por ejemplo, les cuento que en Chicago, en las redes del tren, tuvieron que prender pequeñas fogatas para que no se congelaran las rieles del tren y evitar que hubieran accidentes. En Washington, D.C., la capital de la nación, amanece hoy con el peor frío de la temporada, pero estamos hablando sobre todo del clima. Donde sí se están calentando los ánimos es en la política del país. Y es que en estos días se está estrenando el nuevo Congreso. 71 nuevos legisladores tomaron posesión hace 2 días. Es el Congreso con más amplia mayoría republicana en casi un siglo, desde finales de los 1920. Además, es el Congreso más diverso, incluye por primera vez 107 mujeres, entre ellas la primera centroamericana, Norma Torres, es representante de California y ella nació en Guatemala. John Boehner
El republicano fue reelecto como presidente de la Cámara de Representantes. En caso de que algo le pase al presidente Obama y al vicepresidente Joe Biden, él asumiría las riendas del poder de este país, pero ya tuvo un enfrentamiento bastante fuerte porque conservadores de su propio partido, republicanos ultraconservadores, votaron en contra, le quisieron dar un golpe de estado. Sin embargo, logró nuevamente la reelección. Y ya se está vislumbrando el primer enfrentamiento fuerte con el presidente Obama. Los republicanos están por aprobar la construcción de un nuevo oleoducto conocido como el Keystone Pipeline, y de la Casa Blanca ya llegan las primeras amenazas de que vetarían esa propuesta. Mientras tanto, mientras el Congreso se estrena y los republicanos, se sienten orgullosos con esa mayoría que han obtenido, el presidente anda en una gira por 3 estados. Ayer estuvo en Michigan y hoy en Phoenix, en Arizona, donde, según informes, va a anunciar nuevos seguros más bajos para hipotecas del gobierno. Esto representaría, según los informes que tenemos, unos $900 menos al año para los estadounidenses que quieran refinanciar sus casas y obtener hipotecas del gobierno. El presidente está muy optimista a pesar de la paliza que recibió y que recibieron los demócratas en las elecciones de noviembre, porque las encuestas muestran a muchos estadounidenses complacidos con la labor del presidente, muestran que está cambiando la actitud hacia él, y ya esos ratings, los ratings o el nivel de aprobación récord más bajo que había tenido, pues parece que empieza a repuntar. Y es que el presidente, como sabemos, ha anunciado varias órdenes ejecutivas controversiales, pero que definitivamente le caen bien a gran parte del electorado, como por ejemplo la de darle el alivio a 4 millones de indocumentados. Esta una noticia que le vino muy bien con la población hispana. Además, dicen los analistas, los estadounidenses quieren a los presidentes no tanto con el corazón, sino con el bolsillo, y el bolsillo de la mayoría de los estadounidenses en este momento está muchísimo mejor. Estamos con gasolina a precios récord de lo bajos que están, a alrededor de $2 y pico a nivel nacional, y pues eran unos precios que no se veían hace mucho tiempo. En la práctica es como si todos los estadounidenses hubiéramos recibido un aumento de sueldo. Y además de esos precios bajos de la gasolina, también han bajado los precios de la comida. La gente está comprando más, la gente se siente más contenta, hay más trabajos, de verdad ha habido un repunte en el desempleo de los Estados Unidos, y las compañías de automóviles están reportando las mejores ventas en alrededor de una década. Entonces, por el momento, los estadounidenses están complacidos con el presidente. Todavía no tienen nada que criticarle al nuevo Congreso, porque hasta ahora se está estrenando el de mayoría republicana, pero nuevamente se vislumbran nubarrones en el horizonte y enfrentamientos que parecen o prometen ser bastante fuertes. El presidente va a dar su discurso sobre el Estado de la Unión el próximo 20 de enero. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días, y muy buenos días a todos. Muy buenos días, Cristina. Alcanzaron a oír, ¿no? En los Estados Unidos el galón de gasolina está a $2. Esos son 4.800 pesos en Colombia. ¿Por qué vale el galón de gasolina más de 8.000 pesos en Colombia? ¿Por qué? A ver, que nos lo explique el señor Cárdenas. Eso se llama impuestos. Impuestos. La Constitución dice que solamente el Congreso de la República puede señalar nuevos impuestos. Pues se quedó corta la Constitución. Debió decir, el Congreso de la República y Mauricio Cárdenas podrán señalar nuevos impuestos. Cada vez que fije el precio de la gasolina y que lo pone altísimo, por las nubes, a más de 8.000 pesos el galón, está poniendo un impuesto. Porque toda la diferencia entre los 4.800 pesos que paga un norteamericano y lo que paga un conductor de bus o de buseta o de taxi o de su carro particular en Colombia, esa diferencia se llama impuesto.
impuesto. Un impuesto que fija por resolución Mauricio Cárdenas. En eso queda la Constitución Política de Colombia. En los Estados Unidos, pues, se está cumpliendo aquel viejo decir: barriga llena, corazón contento. Los americanos tienen el bolsillo contento y con eso muestran un alma contenta. Vamos a ver qué pasa en los próximos días cuando vengan los inevitables enfrentamientos entre el Congreso de la oposición y el gobierno, que gobierna frente a una mayoría inmensa de republicanos, tanto en la Cámara como en el Senado. Y entonces, ahora volvemos a Colombia. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues volvemos a Colombia, pero seguimos hablando de alguien a quien usted mencionaba hace un momento precisamente, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Como lo decíamos ayer, tras su reunión en Brasilia con su homólogo de Brasil, pues Mauricio Cárdenas destacó la gran fortaleza y el enorme potencial de la base productiva de ambos países y la capacidad productiva del sector de la industria. Eso lo dijo en declaraciones del 7 de enero, es decir, del pasado miércoles. Pero ¿qué pasó ayer? Que el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, reveló el comportamiento de las exportaciones colombianas con corte al mes de noviembre. Y las cifras, doctor Londoño, son dramáticas porque las ventas externas del país cayeron en 22,6%, alcanzando tan solo los 3.828 millones de dólares en el mes de noviembre. El grupo de manufacturas en ese mismo mes pues redujo sus exportaciones en 4,2%, una situación que deja un panorama muy difícil para las exportaciones en lo que fue el 2014. De nuevo, estos son cifras con corte hasta noviembre, faltaría agregar pues las de diciembre que saldrán el próximo mes, pero lo cierto, doctor Londoño, es que la caída en las exportaciones colombianas entre enero y noviembre de 2014 fue de 4,7%, y se destaca la caída de 6,3% en las exportaciones manufactureras y de 5,2% en las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas. Todo esto sin contar con el panorama que tenemos ahora, pues, con este precio internacional del crudo, que por supuesto va a seguir golpeando estas cifras de las exportaciones en los próximos reportes y en lo que pues será ya este año. Doctor Londoño, la situación es muy complicada y aquí lo que hay que decir es hacer un llamado al ministro de Hacienda para que no nos engañe y para que no se engañen ellos mismos. Hablan de la gran fortaleza y el enorme potencial de la base productiva del país, hablan de la necesidad de sacar adelante la industria, pero la pregunta que queda es la misma que hacíamos ayer: ¿por qué no lo hicieron antes? Y ahora vemos pues con estas cifras la confirmación de la catástrofe por la que atraviesa precisamente la industria colombiana y las exportaciones de nuestro país, porque la enfermedad holandesa se nos enfermó, lo hemos dicho varias veces en la hora de la verdad. Claro, pero el costo de los combustibles para el colombiano medio sigue por las nubes, porque en los Estados Unidos, como nos contaba Cristina Londoño, los americanos sienten que les llegó un sobresueldo. Es que cuando uno tiene que pagar por la gasolina la mitad de lo que estaba pagando antes, tiene un ingreso adicional. Y se gasta esa plática en otras cosas. Claro, representado en un menor costo, indispensable, el costo que tiene cualquiera para utilizar un medio de locomoción. Pues en este momento el WTI vale 48.74 y los colombianos están pagando un precio que equivale a unos $80 el barril. ¿Dónde está la diferencia? Pregúntenle al señor Cárdenas. Dígame, si el barril vale 48.74, ¿yo por qué tengo que pagar 80? La diferencia está en los impuestos que el señor Cárdenas impone por resolución. ¿En el orangután que le metieron a la tributaria? No, pero sí, claro, ¿también? En la medida en que Cárdenas pueda manejar el precio de la gasolina como le da la real gana, le dieron facultades para fijar impuestos. Así es. Esas son las pequeñas cosas que los colombianos no entienden a tiempo.
Aquí fijan impuesto el Congreso y Mauricio Cárdenas. Y Ave María, si Mauricio Cárdenas está fijando impuestos altos, poniendo el precio de la gasolina. ¿Cuánto vale hoy el galón de gasolina? Más de 8.000 pesos. Sí, algo más de 8.000 pesos. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Debiera estar por el orden de 5.000 pesos. La diferencia, impuestos que cobre el señor Mauricio Cárdenas. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, y es la hora de una nueva dama. En el día de hoy, Ángela Henao nos cuenta la noticia del día en el orden internacional. Buenos días, doctor Londoño, buenos días, compañeros de la mesa, y buenos días para todos nuestros oyentes. Y bueno, terminemos esta semana poniendo las noticias internacionales en contexto. Y oyentes, la noticia internacional sigue siendo sin duda alguna los recientes ataques terroristas en París. Esta noticia actualmente se encuentra en desarrollo, y es que los 2 sospechosos de la masacre del semanario satírico Charlie Hebdo han tomado rehenes en una empresa en Dammartin-en-Gaule, al noreste en París, según han informado los medios franceses. Actualmente hay una operación en marcha para la que se han movilizado a todos los efectivos sobre el terreno. Lo anterior lo ha anunciado en declaraciones a la prensa el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Según han informado fuentes oficiales, se presume que uno de los 2 hermanos sospechosos de la masacre en el semanario francés recibió entrenamiento terrorista de una filial de Al Qaeda en Yemen en 2011. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos investigan si esa filial de Al Qaeda ordenó explícitamente el ataque a la revista, aunque por el momento no hay indicaciones de que los hermanos recibieran instrucciones directas del grupo o fueran parte de una amplia célula terrorista en Francia. Bueno, y aunque en Europa y en el mundo entero se han puesto de manifiesto las expresiones de rechazo a estos actos bajo la frase «Je suis Charlie», «Yo soy Charlie», los extremistas islámicos parecen admirar mucho el reciente ataque. El grupo yihadista Estado Islámico ha calificado de héroes a los autores del atentado cometido en Francia, que ha cobrado la vida de 12 personas hasta ahora. Bueno, y es que esta situación, doctor Londoño, es muy compleja. El ataque terrorista en París ha dejado en claro que Europa se enfrenta a una amenaza terrorista en evolución, cada vez más compleja y ya no dominada por unos pocos grandes jugadores. No se trata ahora solo de Al Qaeda o del Estado Islámico, ya no son solo los discípulos de algunos predicadores apasionados con poder de convicción y llenos de odio. En lugar de ello, hay una emergente o creciente rabia generalizada hacia Occidente, desatada en algunos sectores del mundo islámico. Esta rabia ha sido impulsada por las fuertes campañas propagandísticas de grupos radicales que se han dedicado a conquistar adeptos jóvenes en Europa. La capacidad destructiva de estos grupos ha demostrado que su repudio hacia Occidente puede manifestarse de diversas maneras, bien sea mediante una masacre en París, un ataque contra un museo judío en Bélgica o mediante el asesinato de un soldado en las calles de Londres. Cada día, frustrar los ataques terroristas se ha vuelto más difícil, ya que la amenaza se hace más difusa. Para los agentes del Estado hay muchos más obstáculos ahora para interrumpir los planes de pequeños grupos que actúan como lobos solitarios y de manera espontánea, con una planificación mínima, pero con un efecto mortal. Bueno, y habrá que ver, doctor Londoño, cómo Europa y el mundo enfrenta estas cruentas y peligrosas nuevas amenazas y cómo termina toda esta historia en París, noticia que se encuentra en desarrollo. Por lo pronto, la reacción mundial ha sido enorme y la reacción en Francia gigantesca. Las manifestaciones se han sucedido en decenas de ciudades francesas y se espera para mañana una multitud enorme en las calles de París y en las calles de las ciudades de Francia protestando por el asesinato de estos periodistas. Aquí asesinan periodistas y a nadie le importa, y el gobierno de Santos sale a decir que tal vez no fueron las FARC, lo que quiere decir que no importa, que sigan asesinando más periodistas. Esa es la diferencia que hay, esa diferencia de sensibilidad es la que hace una democracia auténtica, real, de ejercicio y no una democracia puramente de pastiche como es la que nosotros tenemos. Allá matan un periodista y se conmueve hasta el último de los franceses. Aquí atentan contra un periodista o lo asesinan y no pasa absolutamente nada. Y en un minuto estaremos con el director del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano. ¿Qué está pasando en materia macroeconómica en el país? Queremos entenderlo.